Muy buenos días, muy buenos días. Bienvenidos todos nuevamente a la teleclínica de la Sociedad Venezolana de Infectología. Corresponde a la teleclínica número 44, ECO UCB Infectología. Vamos a tratar un tema importante, sobre todo por las secuelas que puede haber en la adultez. ¿Cuándo pensar en el síndrome de Torch? ¿Cuándo pensar en infección por citomegalovirus? Les habla Patricia Valenzuela, yo soy internista, infectólogo, actualmente me desempeño como la presidenta de la Sociedad Venezolana de Infectología y en esta oportunidad me siento la invitada porque el caso va a ser discutido, presentado y discutido por dos de los posgrados de infectología pediátrica del país, que ha formado generaciones de infectólogos pediatras. Hay un tercero que está en formación, coordinando algunos aspectos para unirse a estos dos grandes posgrados que son el hospital, que uno está en el Hospital JM de Los Ríos y el otro está en el Hospital Universitario. Tengo entonces el placer de presentar a la doctora Evelyn Guanipa, que es la residente del último año del posgrado de infectología pediátrica del JM de Los Ríos, y a la doctora Andreina Llanes, que es la adjunto de este posgrado. Ellas son el grupo de especialistas consultantes a discutir el caso que nos va a presentar la doctora Migdalia Parra, que es la residente también del último año de posgrado de infectología pediátrica del Hospital Universitario de Caracas, y va a estar la doctora Ángela Trocone, que es adjunto jefe de este posgrado. Más adelante, para cerrar y tener los puntos más relevantes de esta discusión, la didáctica va a estar a cargo de la doctora Ibelice Natera, también infectólogo pediatra, y bueno, como les digo, me siento más bien yo la invitada, pero honrada y satisfecha de que podamos hacer esta teleclínica tan importante. Así damos el pase para comenzar la presentación del caso clínico. Okay, muy buenos días. Mi nombre es Migdalia Parra, residente de segundo año de Infectología Pediátrica del Hospital Universitario de Caracas. Nuestra paciente, femenino, de 3 meses de edad, su fecha de nacimiento, el 6 de julio del año 2024, motivo de consulta, convulsiones. Se trata de lactante menor femenino de 3 meses de edad, producto de madre de 19 años, primigesta, embarazo controlado a partir de la semana 20 de gestación, con serologías VIH-BRL negativas, obtenida a través de parto eutóxico simple a las 40 semanas de gestación, egresando como recién nacido sano a las 24 horas. Quien inicia enfermedad actual a los 4 días de vida, presentando crisis clónica focal en miembro inferior izquierdo con una duración de 10 segundos sin pérdida de la conciencia, que progresa a crisis generalizada acompañada de chupeteo y supraversión ocular con una duración de 5 minutos, motivo por el cual es ingresada en centro hospitalario durante 15 días, recibiendo tratamiento con fenobarbital, vancomicina y meropenem, egresando por mejoría clínica sin tratamiento epiléptico. Posteriormente, a los 40 días de su egreso, reaparece sintomatología dado por crisis focal clónica en miembro inferior izquierdo con una duración de 15 segundos sin pérdida de la conciencia, patrón que se repite en número de 3 a 4 por día, por lo que es evaluado por el Servicio de Neurología Infantil, quien indica tratamiento con levetiracetam, y solicitan plan de estudio, serologías TORCH, las cuales reportan citomegalovirus IgM y toxoplasmosis IgG positivo. De acuerdo a estos resultados, es referida al Servicio de Pediatría Médica Infecciosa del Hospital Universitario de Caracas, donde se evalúa y se decide su ingreso. Dentro de sus antecedentes de importancia, encontramos que los prenatales fue un embarazo que tuvo un total de 7 controles a partir de la semana 20, con serologías de VIH y VRL negativos. Madre niega la realización de serologías TORCH. Es obtenida a través de parto eutóxico simple a las 40 semanas. Dentro de los neonatales, un peso al nacer de 2,9 kg, una talla de 50 centímetros, una circunferencia cefálica de 36 centímetros. Madre refiere que el paciente respiró y lloró espontáneamente al nacer, egresando en conjunto materno a las 24 horas. Su alimentación es a base de lactancia materna exclusiva,
Las inmunizaciones, de acuerdo al Ministerio de Salud y Sociedad Venezolana de Pediatría y Puericultura, están incompletas. Dentro de los antecedentes epidemiológicos de importancia, encontramos que la madre refiere animales peridomiciliarios tipo perros y gatos sin control veterinario. Al examen físico de ingreso tenemos una paciente con un peso de 7,3 kg, una talla de 62 centímetros y una circunferencia cefálica de 38 centímetros, que, de acuerdo al Z-score circunferencia cefálica edad, se ubica en -1,8. Cabeza, fontanela anterior permeable 1 centímetro por 1 centímetro. A nivel de los ojos, estrabismo convergente bilateral, nistagmo horizontal y reflejo blanco positivo. A nivel de tórax no encontramos alteraciones, a nivel de abdomen no se palpan megalias. Sin embargo, la esfera neurológica era un paciente vigil, reactivo a estímulos externos, presentaba hipertonía axial, reflejo cócleo-palpebral negativo y ausencia de sostén cefálico, sonrisa social, y el paciente no fija mirada. Acá en estas fotografías autorizadas por representantes podemos apreciar el estrabismo convergente, además de la leucocoria. De acuerdo a los hallazgos clínicos de nuestra paciente, es ingresada bajo el diagnóstico de síndrome TORCH, infección por citomegalovirus a descartar, toxoplasmosis a descartar, epilepsia de probable etiología estructural versus metabólica, crisis de inicio focal clónico, retardo global en adquisición de destrezas, hipertonía axial, riesgo de sobrepeso y esquema de inmunización incompleto. Con laboratorios de ingreso, hematología completa, donde podemos evidenciar anemia microcítica hipocrómica leve, además de discreta elevación de las transaminasas, y serologías por las cuales acude citomegalovirus IgM positivo, toxoplasmosis IgG positivo. Pudimos documentar durante su hospitalización en el periodo neonatal, le realizan estudios de imagen tipo ecografía transfontanelar y de radiografía de tórax, las cuales reportan sin alteraciones. Sin embargo, previo a su ingreso se realiza tomografía de cráneo, donde podemos evidenciar calcificaciones difusas corticales en ambos hemisferios, además de encefalomalacia focal derecha y sistema ventricular aumentado de tamaño. De acuerdo a estos hallazgos clínicos y paraclínicos, ¿cuál es el diagnóstico más probable? Buenos días para todos. Queremos agradecer por la invitación y la oportunidad de compartir conocimientos con este caso tan interesante que acaba de presentar el Hospital Universitario de Caracas. Sin duda alguna, escuchando la presentación y analizando los hallazgos clínicos y paraclínicos, el servicio del JM se plantea el diagnóstico de síndrome TORCH, ya que los hallazgos pueden involucrar algunas patologías de este acrónimo. Ok, por lo antes mencionado, traemos una breve revisión de cuáles involucrarían esas patologías que se relacionan con las clínicas y paraclínicos del paciente en cuanto al síndrome TORCH. Sin embargo, realizando la revisión, surgieron algunas interrogantes que consideramos son pertinentes para el caso. Por lo menos en los antecedentes prenatales, saber si la madre tuvo abortos, saber si la madre presentó alguna sintomatología en el primer trimestre del embarazo, ya que este inició el control prenatal a las 20 semanas de gestación. Ya la doctora Migdalia nos aclaró que no realizó el resto de la serología TORCH, que era una de las interrogantes. En cuanto a los antecedentes neonatales, sería considerable el dato de saber cómo eran las características de la fontanela al nacer, además de las características faciales del paciente. En la hospitalización previa, el paciente recibió antibiótico-terapia de amplio espectro con vancomicina y meropenem durante 15 días, porque se planteó una sepsis en su momento, se planteó una meningitis, y de ese ser el caso, se realizó función lumbar en ese momento, se estudió el líquido cefalorraquídeo de ese paciente. Por lo que documenta la doctora, solamente se realizó, o lo que ellos pudieron recopilar de aquella hospitalización, fue la ecografía transfontanelar, la cual estaba sin alteración. En cuanto a los antecedentes personales de este paciente, ¿cómo fue la evolución de este paciente posterior al ingreso del paciente? Se egresó en julio, posterior a 15 días de hospitalización, y la clínica reaparece en el mes de septiembre. ¿Qué pasó durante el mes de agosto? ¿Se mantuvo asintomático el paciente? Es importante también conocer los antecedentes epidemiológicos maternos, la procedencia de la madre.
si la madre realizó viajes durante el embarazo y los hábitos alimenticios, ya que existen algunas infecciones que pueden adquirirse por vía ingesta. Y en cuanto al examen físico de ingreso del paciente, saber si el paciente presentaba ictericias, petequias, algún exantema, cómo era la forma de la cabeza y las características faciales de este paciente, ya que llevando el perímetro cefálico a la curva de crecimiento, impresiona que el paciente tenga datos para pensar en que esté presentando una microcefalia. Como mencioné, la impresión diagnóstica sería un síndrome TORCH, por lo cual sabemos el acrónimo de TORCH significa T de toxoplasmosis, O de otros, R de rubiola, C de citomegalovirus y H de herpes. Haciendo la revisión bibliográfica, tenemos que los datos se pueden relacionar a toxoplasmosis, Zika y citomegalovirus, por lo que son las patologías de las que brevemente haremos una revisión bibliográfica. Iniciaremos con Zika congénito. Tenemos que Zika es una enfermedad, pertenece a la familia de los flavivirus, que se transmite por la picadura de un vector, el Aedes aegypti o otros vectores también, y este tiene un periodo de incubación de 3 a 12 días. En la mayoría de los casos, los pacientes suelen cursar asintomáticos, pero cuando presentan sintomatología, puede también compararse con algunas otras arbovirosis, como por ejemplo dengue. En cuanto a lo que es el Zika congénito, este tiene sintomatologías que son compatibles con otras infecciones perinatales. Sin embargo, en el síndrome de Zika congénito se describe que estas tienden a ser más generalizadas y de mayor intensidad. Como pueden evidenciar en la lámina, subrayamos en rojo los signos positivos que tiene el paciente con los hallazgos que se relacionen con las patologías que mencionaré. Las manifestaciones clínicas de Zika podemos resumirlas en 5 grandes grupos. Iniciamos con cambios en la morfología del cráneo, en la cual lo positivo sería la microcefalia. Aquí quiero hacer una pausa y resaltar que en las últimas actualizaciones de los últimos años, la microcefalia puede ser variable en Zika, ya que se describe que existen perímetros cefálicos normales al momento del nacimiento y que puede haber una pausa en la curva de crecimiento, lo cual nos hablaría de una microcefalia progresiva, que sería el caso compatible con el caso presentado por el hospital universitario. En las alteraciones de la arquitectura cerebral, lo positivo son las calcificaciones cerebrales subcorticales, incluyendo tálamo y además la ventriculomegalia. En las anormalidades oculares, lo positivo son las alteraciones de la motilidad extraocular, como el nistagmo y el estrabismo, que están presentes en este paciente. En las secuelas neurológicas se evidenció hipertonía, convulsiones, hipoacusia hipoacusia neurosensorial. No lo podemos decir con exactitud, pero nos orienta un poco, ya que el paciente presenta ausencia de reflejo cocleopalpeoral. Y por último, quinto grupo no menos importante, las alteraciones musculoesqueléticas como artrogriposis, pie equino, entre otros. Estas no están presentes en este paciente y pueden no estar presentes en infecciones por Zika, sin embargo, estas no son determinantes. Para el diagnóstico de Zika congénito, la literatura describe que los métodos serológicos no tienen utilidades en el recién nacido. Se recomienda una prueba de biología molecular, como es la PCR en tiempo real, realizarse en suero, orina y líquido cefalorraquídeo, pero se recomienda que esta se realice en los 2 primeros días de vida. Sin embargo, hay evidencia científica que demuestra que se ha evidenciado aislamiento viral semanas y meses después del nacimiento. Como otro diagnóstico diferencial, conversaremos sobre citomegalovirus. Esta es la infección congénita más frecuente cuando hablamos del síndrome TORCH. Se describe una prevalencia de 0 al 6% en países desarrollados alrededor del mundo. El 90% de los recién nacidos con infección congénita son asintomáticos. Sin embargo, del 5 al 15% pueden presentar secuelas a largo plazo. En las manifestaciones clínicas que se relacionan con este paciente, o también mencionando lo que es en orden de frecuencia, cuando existe el citomegalovirus congénito, se describe la hepatosplenomegalia, la ictericia, el exantema, pero lo positivo como el paciente es la microcefalia, la crisis convulsiva y la hipoacusia neurosensorial. Los hallazgos de laboratorio son muy importantes, ya que pueden existir alteraciones en lo que es la esfera hepática
y el hemograma, que en lo positivo con el paciente sería que lo que se evidenció fue la anemia, ya que las transaminasas no superan el valor descrito en la literatura. En los estudios de neuroimagen se evidencian calcificaciones intracerebrales, aunque en citomegalovirus prevalecen más las periventriculares y la ventriculomegalia. En este paciente no se evidenció signos o hallazgos de neuroimagen característicos de citomegalovirus, como es el quiste himenolítico y las anormalidades de la sustancia blanca. Es importante en el citomegalovirus el diagnóstico. Es un reto, realmente lo es, ya que pudiésemos clasificarlo como aquellos pacientes menores de 3 semanas de vida, donde se describe que las serologías no tienen utilidad, por lo que se recomienda pruebas de biología molecular, PCR en orina, sangre y saliva, teniendo en cuenta que en orina es una muestra de elección para realizar el diagnóstico, ya que esta tiene una alta especificidad y sensibilidad. En saliva es una muestra que se puede usar, es muy útil también para el diagnóstico de recién nacido. Sin embargo, esta puede tener unos falsos negativos, ya que se puede ver alterado por la carga viral que puede verse reflejada por la lactancia materna. Y es importante en sangre resaltar que del 10 al 20% de los recién nacidos con citomegalovirus congénito no tienen viremia detectable, tienen viremia detectable al nacer, o sea que el resto puede no tenerla detectable. Por lo que es recomendable siempre realizar 2 tipos de pruebas para correlacionar el diagnóstico y hacer relación en la clínica. Y tenemos aquellos pacientes que sería el escenario de nuestro paciente actual, ya que es un lactante menor, de que las pruebas por biología molecular y las serologías no podrían diferenciar en este momento de una infección congénita a una infección adquirida, cuando se realizan posterior a las 3 semanas de vida. Y como último diagnóstico diferencial hablaremos de toxoplasmosis. En toxoplasmosis tiene una frecuencia que varía de 1 a 200 y de 1 en 1000 recién nacidos. Puede cursar como una enfermedad leve, autolimitada, pero en la mayoría de los casos también puede cursar como una enfermedad grave que puede comprometer lo que es sistema nervioso central y muchas veces corioretinitis. En cuanto a las manifestaciones, se puede caracterizar por la tetrada de Sabin, que es súper importante mencionar también, donde se pueden evidenciar calcificaciones, convulsiones, corioretinitis y hidrocefalia con micro o macrocefalia. En cuanto a los hallazgos importantes positivos con los del paciente presentado, existen las manifestaciones, las calcificaciones encefálicas, las convulsiones y la microcefalia. Dentro de los hallazgos oculares sería importante conocer el dato o la información de la evaluación por oftalmología para ver si tiene relación o no tiene relación con este caso. Y en los hallazgos hematológicos, la anemia. Para el diagnóstico de toxoplasmosis existen métodos indirectos como son las pruebas serológicas y métodos más directos que pueden detectar el parásito como tal. Dentro de los métodos indirectos tenemos las serologías, la IgG, la IgM, la IgA, la avidez y el Western blot. En la IgG es importante saber que esta se puede transmitir por vía transplacentaria y que estos anticuerpos maternos, que a veces podemos confundir, pueden permanecer hasta los 12 meses de vida. Por lo cual, había que hacerle un seguimiento mensual para poder diferenciar esto, aunque el Western blot nos puede ayudar a diferenciar entre los anticuerpos maternos y los anticuerpos de recién nacido. La IgM, esta se positiviza una semana posterior al momento de la infección y va a tener un incremento entre el mes aproximadamente y luego comienza a descender entre el segundo y tercer mes de la infección. Puede persistir positiva durante años, es una prueba diagnóstica que nos puede ayudar, ya que esta no se transmite por vía transplacentaria, pero puede arrojar también falsos positivos, falsos negativos en un 25 a 30%. La IgA tiene una dinámica parecida a la IgM, por lo que se recomienda que se puedan realizar las 2 serologías juntas, de ser posible, tanto IgA como IgM. Y la avidez es súper importante siempre realizarla, nunca olvidar que la madurez de estos anticuerpos nos pueden orientar a nosotros que mientras más baja es la avidez, podemos estar frente a una infección temprana,
mientras que más alta puede arrojar lo que, o puede orientarnos a una infección más tardía o crónica. Y también tenemos las pruebas de biología molecular, como es la PCR, que esta se puede realizar en sangre, líquido cefalorraquídeo, humor acuoso, líquido amniótico. Esta tiene una alta especificidad y digamos que la sensibilidad puede ser variable en cuanto a cuando existe o sospechamos de un compromiso ocular, es una prueba de elección que nos puede orientar el diagnóstico. Por lo antes descrito, haciendo la revisión bibliográfica, teniendo en cuenta los hallazgos clínicos paraclínicos del paciente, tenemos que planteamos la impresión diagnóstica de un síndrome TORCH, un Zika congénito a descartar, citomegalovirus congénito a descartar y toxoplasmosis congénita a descartar. El plan de trabajo que se puede basar, que se puede aplicar en este paciente sabiendo y teniendo en cuenta que ya es un lactante menor de 3 meses, ya no es un recién nacido, se basaría en realización de hematología completa, perfil hepático renal, que como ya previamente lo mencioné, pueden evidenciarse alteraciones, las serologías para toxoplasmosis, esta debe incluir IgG, IgA, IgM, y el test de avidez no sería muy relevante lo del Western blot, ya que bueno, ya no se encuentra en periodo neonatal. La punción lumbar es súper importante, el estudio de líquido cefalorraquídeo, principalmente para realizar pruebas de biología molecular para Zika, citomegalovirus y toxoplasmosis. También realizar PCR en sangre para Zika y tanto en sangre y en orina como para citomegalovirus y toxoplasmosis. La ecografía cerebral es muy importante, ya que en manos de un experto esto nos podría orientar a ver si se evidencian calcificaciones, y no menos importante la tomografía como un estudio de neuroimagen, también de elección, ya que aquí podemos ver hallazgos clínicos subjetivos de alteración del sistema nervioso central, más específicos. Los potenciales auditivos, evocados auditivos en este paciente son súper importantes, ya que el paciente presenta ausencia del reflejo cocleopalpebral, el cual podría estar asociado a una hipoacusia neurosensorial. Evaluación por oftalmología y neurología. Oftalmología creo que es un dato muy importante, ya que los hallazgos que se pueden evidenciar en el fondo de ojo pueden ayudarnos a diferenciar una patología de la otra, ya que son hallazgos característicos de cada una. Por lo menos un ejemplo, en Zika se puede evidenciar lo que es la hipoplasia del nervio óptico, mientras que el citomegalovirus está más asociado a un proceso inflamatorio, puede evidenciarse hemorragia y exudados algodonosos, mientras que en toxoplasmosis hay una lesión más macular, cicatricial, con áreas de necrosis, con bordes netos, y puede ser unilateral o bilateral. Ante la sospecha de una infección congénita de TORCH, siempre es importante considerar aquellas patologías que son tratables, claro, teniendo en cuenta lo que es el diagnóstico certero con la evidencia clínica, y esto se va a realizar en beneficio y en pro al paciente y a su evolución. Brevemente les mencionaré lo que es el tratamiento de esas patologías tratables, en este caso que nosotros estamos planteando, que es citomegalovirus y toxoplasmosis. En citomegalovirus se tiene en cuenta que se debe tratar en aquellos pacientes que tengan afectación de órgano diana o afectación del sistema nervioso central. Como primera línea, los últimos estudios de las actualizaciones describen el valganciclovir a 16 miligramos kilogramo dosis, 2 veces al día por 6 meses, pero cuando no tenemos la posibilidad de usar la vía oral o no tenemos la disponibilidad de medicamentos, como sucede en nuestro país, podemos usar la segunda línea, que de elección sería el ganciclovir, teniendo en cuenta que a lo que tengamos la disposición del valganciclovir, pasemos tan pronto sea posible al mismo. Se recomienda que se inicie el tratamiento en los primeros 30 días de vida. Sin embargo, hay estudios que recomiendan que han evidenciado eficacia terapéutica cuando este se inicia, aunque sea tardíamente, con una media aproximada de 13 semanas de vida. Y en cuanto al tratamiento de toxoplasmosis, se debe tratar en aquellos pacientes en los cuales hay afectación ocular del sistema nervioso central o persistencia de la sintomatología. El tratamiento o el esquema para toxoplasmosis está descrito con pirimetamina, más sulfadiazina y ácido folínico. Este tratamiento va a tener una duración de 12 meses. Como en nuestro país no contamos con sulfadiazina, tenemos la opción de trimetoprim sulfametoxazol,
Y también debemos de tener en cuenta que en cuanto a la cuando hay encefalitis o corioretinitis, se debe asociar un esteroide. Es un reto para el infectólogo tratar estas enfermedades, ya que a veces son autolimitadas las pruebas con las que podemos contar al momento para poder hacer un diagnóstico inmediato y preciso y poderlo abordar de manera oportuna. Sin embargo, bueno, continuamos en constante aprendizaje. Gracias nuevamente por la invitación. Bueno, muchísimas gracias por esa discusión. Ahora seguimos con el resto de la información del caso con Migdalia por parte del Hospital Universitario de Caracas. Bueno, aclarando la duda de la doctora, para el momento de los antecedentes neonatales no contamos con un informe de egreso. Todos los datos son referidos por la madre. Podemos indagar que realizaron 3 punciones lumbar, sin embargo fueron fallidas, traumáticas, y en cuanto al examen físico, para hablar de microcefalia, recordemos que es -2 de derivaciones estándar. Nuestra paciente se encuentra -1.8, por lo cual no los describimos como microcefalia. Otro punto es que ni durante el periodo de hospitalización neonatal, ni durante nuestra hospitalización la paciente presenta lesiones en piel, por las cuales no se describen en la presentación, y tampoco hay deformidades a nivel articular. Ahora, en cuanto a la evolución intrahospitalaria de nuestra paciente, nuevamente realizamos serologías TORCH, las cuales reportan toxoplasmosis IgG positivo con una avidez del 70%, y citomegalovirus, un valor positivo IgM en 1.46, razón por la cual realizamos PCR cuantitativa en orina para citomegalovirus, la cual reporta 856.166 copias por mililitro. Se realiza un nuevo estudio de imagen donde se describen lesiones múltiples, imágenes hiperdensas a nivel de ambos globos oculares, además de calcificaciones periventriculares y imágenes de apariencia lacunar paraventricular derecha. Debido a la repercusión de ambas patologías a nivel audiovisual, se realizan potenciales auditivos, donde podemos ver que hay una respuesta satisfactoria del lado izquierdo. Sin embargo, hay ausencia de las mismas en el lado derecho, por lo cual se concluye con un compromiso auditivo neurosensorial derecho. De acuerdo a los potenciales visuales, en no hay respuesta en ninguno de los 2 ojos, por el motivo que se concluye con un compromiso neurosensorial visual bilateral. De acuerdo, durante su hospitalización, ella es evaluada nuevamente por neurología, quien plantea el diagnóstico de una epilepsia de probable etiología estructural versus metabólica en estudio, reajusta dosis de levetiracetam en vista de que hubo recidiva de las crisis epilépticas. Además, es evaluada en primera instancia por el servicio de oftalmología, quien a nivel de ojo derecho evidencia una lesión hiperpigmentada de bordes irregulares que se ubica en mácula. En ojo izquierdo, una lesión fibrosa en haz papilomacular con signo de faro en la niebla que compromete mácula, signos compatibles con toxoplasmosis ocular activa. Acá podemos evidenciar la última evaluación por el servicio de oftalmología, donde podemos apreciar una cicatriz macular compatible con corioretinitis. Evaluada también por el servicio de cardiología, donde evidencia un corazón estructuralmente sano, función sistólica conservada, pero engrosamiento de pericardio con 5 milímetros de espesor, compatible con pericarditis de probable etiología viral. De acuerdo a estos nuevos hallazgos, los diagnósticos finales de nuestras pacientes fueron síndrome TORCH, infección por citomegalovirus congénito, pericarditis, calcificaciones corticales, toxoplasmosis ocular congénita, corioretinitis bilateral, endotropia de ojo izquierdo, trastorno neurosensorial auditivo y visual, epilepsia de probable etiología estructural versus metabólica, crisis de inicio focal motor clónico, hipertonía axial, anemia microcítica hipocrómica leve, riesgo de sobrepeso, esquema de inmunización incompletos. Y de acuerdo a estos diagnósticos se plantea el siguiente tratamiento. Sulfadoxina pirimetamina, dosis de carga de 2 miligramos kilogramo día por 72 horas, con posterior dosis de mantenimiento a 1 miligramo kilogramo día, tratamiento que se extiende durante 12 meses. Además de prednisona, 1 miligramo kilogramo día hasta mejoría de signos inflamatorios oculares,
con posterior descenso piramidal hasta su misión. Tratamiento antiviral con gaciclovir, una dosis inicial de 12 miligramos kilogramo día por 14 días, y luego se realizó la terapia secuencial a vía oral con valganciclovir a una dosis de 32 miligramos kilogramo día por 12 meses, además de su tratamiento antiepiléptico con el levetiracetam. Por su atención y tiempo, muchas gracias. Oye, qué maravilla de caso. De verdad que muchísimas gracias a ambos posgrados. El universitario, bueno, presentó un caso súper completo. Además, sabemos que detrás de eso hay un trabajo importante porque también sabemos cómo están nuestros hospitales y la discusión por parte del JM de Los Ríos también muy completa, muy fructífera. Me encantó que incluyeran Zika dentro de esas impresiones diagnósticas porque está circulando en América Latina y el Caribe. Y es un problema de salud pública. Brasil sigue haciendo diagnósticos de Zika y bueno, Venezuela seguramente también estará en eso. Si nos planteamos la sospecha clínica, ¿ok? Y bueno, la verdad, tenemos tiempo para dos comentarios muy breves por parte de la doctora Llanes del JM y por parte de la doctora Trocone del Universitario. Para que después de eso pasemos la didáctica con la doctora Natera. Sí, bueno, fascinada con este caso, de verdad, y agradecida por la invitación. Bueno, yo quería, perdón por la voz, plantear varias interrogantes o varias cosas que nosotros nos discutimos, ¿no? Cuando estábamos discutiendo este caso. Pues lo primero, fíjense, me encantó el hallazgo ocular porque es tan importante y tan definitivo para este caso, en el caso de toxoplasmosis congénita, ¿no? Ellos lo plantean como toxoplasmosis ocular y si bien el hallazgo es muy llamativo, yo pensaría o lo plantearía como que fuese algo congénito, ¿no? O sea, la toxoplasmosis congénita. Y adicionalmente la infección por citomegalovirus, que llama la atención mucho en este paciente, una carga viral muy alta, pero como lo comentamos en la revisión, que la diferenciación entre congénito y adquirido con pruebas de PCR molecular después de las 3 semanas de vida a veces puede ser difícil, ¿no? Y teniendo los hallazgos neurológicos, lo hacen a unos pensar y decir, bueno, no debo dejar de pensar que puede ser un citomegalovirus congénito, pero también puede haber sido un citomegalovirus adquirido, que tenga una carga viral tan alta, la puede haber adquirido en el momento postnatal o en el momento del parto. Entonces, bueno, es muy interesante, igual como nosotros lo planteamos, el tratamiento hay que tratar lo que es tratable y lo que puede evitar secuelas a largo plazo. Entonces, pues fascinados, agradecidos y creo que nos parecimos mucho en nuestra conducta diagnóstica, ¿no? Eso es interesante. Eso es lo más bonito, eso es lo más bonito. A ver, la doctora Trocone, brevemente, para pasar con la didáctica con la doctora Natera. Ok, se oye bien, ¿verdad? Sí, perfecto. Bueno, agradecida con la participación. Yo quisiera hacer un poco de énfasis en lo previo de este paciente. Yo creo que es importante que quede que no todo recién nacido que convulsiona tiene meningitis. Y creo que aquí fue que hubo precisamente la pérdida de tiempo. 3 pulsiones lumbares, las 3 traumáticas, e igualmente tratamos como una meningitis, dejamos 14 días hospitalizados y ahí nos quedamos. Yo creo que es muy importante que quede en la comunidad pediátrica que hay que ir más allá de las infecciones bacterianas. Y tenemos infecciones que son frecuentes, que por nuestra situación muchas veces en nuestros hospitales no documentamos, pero que están allí. Y quizás nos estamos enfrentando en este paciente con lo que no nos queremos enfrentar la mayoría de las veces, que es la disyuntiva de que hayan 2 infecciones en simultáneo. De verdad que no fue sencilla la disertación, pero aquí viene la segunda reflexión. No todo lo podemos dejar en manos de la serología. Fíjense que por serología no había mayor cosa. Esa IgG podría ser materna y nos da una PCR altísima para citomegalovirus, pero tenemos una tremenda evidencia clínica que es la corioretinitis,
que no se parece en nada a la corioretinitis que causa el citomegalovirus. Entonces yo creo que hay que dejar ese mensaje, hay que salirse un poquito de que el neonato hay que tratarlo a todos iguales y hay que ir más allá, investigar un poco más allá con infecciones bien congénitas o bien connatales. Yo coincido perfectamente con la doctora Yani. O sea, en este punto de la evolución del paciente, después de las 3 semanas de vida, la frontera entre lo congénito y lo connatal es muy difícil. Lo que sí tenemos claro es que la carga viral es alta. Y tenemos muy claro que ese ojo tiene una afectación causada por toxoplasmosis. Entonces, mi mensaje final es que busquemos y que insistamos. Patricia tiene razón, esto no ha sido fácil, luego viene la dificultad de tratamiento, que le vamos a indicar. Bueno, comenzamos aquí entre todos nosotros, comenzamos con ganciclovir, pero ajá, lo vamos a dejar ¿cuánto tiempo con ganciclovir? No tenemos valganciclovir, afortunadamente conseguimos el valganciclovir y conseguimos lo que no hay, lo conseguimos por donación, que es la pirimetamina sulfadoxina. Entonces, hay que siempre ir más allá y no dejar de lado a un neonato que convulsiona, aunque él se vaya perfecto. Fíjense que el interinato entre julio y septiembre, ¿qué pasó? No hubo convulsiones porque estaban tratables. Dice la mamá que no hubo convulsiones. Ese niño no lo vio más nadie hasta que regresa a neurología convulsionando nuevamente. Entonces, agradecidísima de la participación y bueno, siempre a la orden en este tipo de actividades académicas que enriquecen no solo a los infectólogos, enriquecen a toda la comunidad médica. Es así, de verdad que gracias a todos, esa es la intención. La Sociedad Venezolana de Infectología, una de sus misiones es la educación médica continua y la educación a las comunidades, pero además la educación a los médicos en los diferentes niveles de atención de salud del país. Y creo que con este espacio de la teleclínica el alcance es mucho más grande y con casos como este, pues de verdad que es un lujo, de verdad que me siento muy satisfecha y ahora vamos a escuchar a la doctora Natera con la didáctica para hacer ese resumen, esos tips, esas perlas que son como el corolario que nos deja este caso clínico. Ella dice, y bueno, la doctora es pediatra del Hospital Miguel Pérez Carreño y es infectóloga pediatra del Hospital Universitario de Caracas. Así que bueno, es un lujo yo estoy muy contenta, de verdad, porque estén todos aquí. De verdad que sí, muchísimas gracias. Adelante. Bueno, para mí es un placer y sobre todo que soy egresada en JM de los Ríos, pero funciono aquí en el HUC, donde tengo a la doctora Ángela Tronconi, a la doctora Tatiana, sí, desde el corazón, a la doctora Mariana, sí. Definitivamente que cada paciente es un verdadero reto, y más que un reto son una píldora al conocimiento, ¿no? Y este caso no lo deja de ser. Cuando pensar en una infección por citomegalovirus, aquí hablaron de TOSH, pero al final el primer diagnóstico colocado fue citomegalovirus, y uno de los puntos importantes aquí para también llevarse los puntos clave en aclarar más en la evolución de este niño, ¿no? Cuando pensarlo, si estamos ante una paciente que no tiene un embarazo controlado, debidamente controlado, siempre debe haber una sospecha, eso es un must. Pero más que cuándo pensarlo, uno debería hacer es por qué pensarlo. No me está pasando nada, ¿por qué pensarlo? Y hay razones suficientes y vamos a ver que todas esas razones van desde la prevalencia del citomegalovirus hasta controversias que existen. Cuando hablamos de la prevalencia, muy bien lo mencionó la doctora Miranda, tenemos una elevada prevalencia a nivel mundial, fíjense que puede llegar hasta el 100%. Y esto pareciera, antes se pensaba que era un escudo para la embarazada, porque si hay muchos infectados, la posibilidad de que una embarazada adquiera una infección primaria era pequeña. Y eso se vio por mucho tiempo, sobre todo considerando que el riesgo es de 30 a 40%, incluso hasta el 50% cuando hay una infección materna primaria. Mientras que cuando no es primaria, llámelo una reactivación o llámelo una adquisición, una reinfección por otra cepa, es mucho menor, ¿no?
Sin embargo, conocer actualmente que este virus tiene un componente, tiene tantas glicoproteínas en la superficie ¿cómo se llama? Con genotipos diferentes, que llevan una respuesta anticuerpo diferente, hay que hablar de que el riesgo de reinfección existe. Sí. Entonces, hay una alta prevalencia de la enfermedad, ya no vamos a decir es un escudo porque no se va a infectar a la paciente, no puede haber una infección no primaria con el riesgo igual. Entonces, recordando siempre que la transmisibilidad es mayor a medida que va pasando el embarazo, pero las secuelas inversamente. A embarazo del primer trimestre es mucho mayor. Traje simplemente para si tienen chance de revisar los estudios, uno hecho en Francia, otro en Finlandia, otro en Brasil, donde evaluaron, hicieron a los bebecitos, hicieron screening neonatal con PCR en saliva para ver quién cumplía criterios para un citomegalovirus por hallazgos o no. Y fíjense que en el estudio, que es el que es más impactante, en Brasil el 98% de las embarazadas de esos productos, porque aquí sí siguieron, tomaron mujeres de 18 años o más que habían empezado el embarazo, el 98% ya tenía IgG, o sea, una seroconversión. O sea, ya no tenía una infección primaria, pero adquirieron infección no primaria en 89 durante el embarazo, con un riesgo de citomegalovirus congénito similar a lo descrito, muy bien lo dijeron en las presentaciones. Hablamos en promedio 0,5% a nivel mundial de adquisición de un citomegalovirus congénito. Cuando hablamos del segundo punto, hablamos de prevalencia alta, pero ¿qué tenemos? Que el síndrome no habla de infección citomegalovirus, sino ya citomegalovirus congénito, como se llegó a plantear en este niño. Sabemos que la enfermedad se parece mucho a otras infecciones involucradas en el acrónimo. Sabemos, lo importante aquí recordar que si es citomegalovirus, tenemos la infección primaria, 30-40 en Europa, hasta el 50% va a infectar a sus bebés. Si es una reactivación, una reinfección, apenas el 1% se infecta. Pero todos los que se infectan, que están aquí, de todos los infectados, bien sea primaria o no primaria, el 90% es asintomático. Eso pega. Porque uno dice, ¿cuándo? Si el niño lo luce bien, ¿cuándo voy a pensarlo? Entonces, lo que hay que considerar es que de ese 90%, que pudiera uno verlo como un escudo, lamentablemente 10 al 15% va a ser secuela en el tiempo. Y cuando hablamos de del 10% que ya nace sintomático, lamentablemente el 50% va a tener secuelas, discapacidad. Entonces, un dato a tener presente, se parece, es verdad, a toxoplasmosis, que tenemos serología en este niñito positiva. Bueno, que si nos ponemos a ver este cuadro, todo es igual. Con la diferencia que la frecuencia es mayor y en medicina vamos de lo más frecuente a lo menos frecuente. Entonces, eso es un punto importante al momento de tener un niño, con lo que parece un tos, déjame irme de lo que es más frecuente. El riesgo, fíjense que es exactamente igual, la transmisión es igual, va aumentando en el tiempo del embarazo. La clínica pudiera ser similar con diferencias de porcentaje y por eso la coriorretinitis es más de una toxoplasmosis. Buscamos otro dato, las calcificaciones. Las hicieron muy bien las láminas. Yo felicito al grupo porque las imágenes son espectaculares que hayan podido hacerlo. La tomografía muestra calcificaciones, pero fíjense, citomegalovirus también lo mencionaron, son más periventriculares y aquella afectación hasta de tálamo en el niñito, como para pensar que tenemos calcificaciones para quematosas nodulares. La tríada de Sabino, tetra, otros que hablan, solo el 10%, entonces no ayuda mucho. Definitivamente, no parece, citomegalovirus y toxoplasmosis, es donde hay que poner el ojo. El tercer punto que justifica por qué pensarlo es porque lamentablemente hay una falla en el conocimiento del citomegalovirus congénito. No estoy hablando de la infección por citomegalovirus, que fue lo amplio de esta didáctica. Y fíjense, este es un estudio hecho con mujeres que estaban en la sala de espera de pediatría, en la sala de espera de obstetricia, muchachas fértiles en áreas de universidad. Esto fue hecho en los Estados Unidos en 7 localidades. El 22% desconocía o no había oído hablar del síndrome congénito por citomegalovirus, cuando es el que más secuelas ocasiona. Entonces, un dato importante, esto se repite, hacen estudios en Suiza, hacen estudios en España, en Cataluña, que es el primero, y la respuesta es la misma, no 22%, pero médicos generales, inclusive especialistas, hasta el 60% tenía conocimiento, unos más vagos que otros, sobre el citomegalovirus congénito. Tenemos una piedra angular aquí que actuar y por eso aplaudo esta telemedicina.
Si seguimos en por qué seguir pensando, el otro punto importante es que han habido cambios importantes en la interpretación de las pruebas diagnósticas. Y si bien acaban de mencionar que la IgM no tiene valor, acuérdense que somos un país subdesarrollado y la posibilidad de hacer pruebas moleculares se nos ve limitada. Entonces debemos recordar que en las primeras 3 semanas de vida, si hay una IgM positiva, eso es diagnóstico citomegalovirus congénito, confirme. Sabemos que puede estar positiva en infecciones primarias maternas o no, que puede haber pasos positivos, ¿ok? Eso está más que descrito, pero este es un dato importante, que hay un gran trabajo en viejo del 2014, pero hizo determinaciones cinéticas. Yo siempre hablo que como infectólogos o ya productos estantes ya neonatos en la infectología, que siempre es importante conocer las cinéticas de los anticuerpos. Y en este caso la IgM puede tener 2 patrones, una que dura más de 6 meses, ¿ok? O una que dura menos de 3 meses. Entonces, fíjense qué importante, antes se decía, si una madre es IgG positiva en el segundo trimestre, pero no tiene IgM, olvídense, pero ya pudo haber adquirido esto inclusive alrededor de la concepción, que se sabe que puede transmitir el virus. Entonces, una IgG positiva en un segundo embarazo no me descarta que esa mamá haya podido infectarse en el primer trimestre o periparto. Dato importante, ¿ok? Sí. La IgG como prueba, bueno, sabemos que requiere, esta es muy fácil, esta requiere 2 pruebas para evaluar seroconversión, pero es diagnóstica. Sabemos que no le va a discernir entre primario o secundario, y para eso utilizaríamos el test de avidez, como muy bien hablaron, y las pruebas moleculares, que es ahorita en la piedra angular, o lo que pudiéramos decir, lo que antes fue el gol estándar en otras pruebas, sobre todo cultivos que están engorrosos, es lo ideal. Y la prueba la muestra en saliva, a sabiendas que el niño no ha recibido leche por lo menos 4 horas antes, porque sabemos como muy bien dijeron, es una prueba que va a permitir acortar y hacer el diagnóstico de estos niños. Lamentablemente hay que tenerlo por este niñito, o sea, en las pruebas de carga viral lo que habla es que es un excretor, esto no dice más nada. Y este niñito con IgM positiva, sin IgG, adquiere una infección muy reciente. Entonces, bien importante, ya hablamos de la cinética, esto aparece a los 15 días, ya tiene que tener IgM, pero la IgG ya a las 2 semanas debe tener una IgG. Entonces, en este niñito es llamativo que tiene IgM positiva para citomegalovirus sin tener una IgG. Eso prácticamente descarta, no tiene ni siquiera IgG pestrada por la mamá, ni siquiera está... Exactamente, entonces estamos hablando de una infección muy aguda en este bebé. Importantísimo porque, como muy bien dijo la doctora Ángela, siempre uno trata de enfocar todo en una sola cosa, como para pensar que tiene 2 patologías congénitas, sí tiene 2 infecciones, pero hay una que está teniendo el componente congénito, ¿no? Si seguimos, bueno, el otro punto importante, ¿por qué seguir pensando? Bueno, ha habido cambios importantes. Sabemos que en el año 2016 este grupo en Israel hicieron un doble controlado, un estudio doble controlado, donde administraron valaciclovir a las embarazadas que tenían seroconversión o determinación de tener una infección en el momento del tercer trimestre, y vieron que una reducción significativa en la transmisibilidad al recién nacido. Hablamos de un 30% en regla general, parece que hablamos 30, 40, 50 para Europa, de un 30% que el estudio reportó de infección en los neonatos de mamá que no recibieron el valaciclovir, a un 11%. Dato de súper valor. Definitivamente se sigue insistiendo que la mayor evidencia habla que el riesgo está en el primer trimestre. Y sobre todo si hay una primera infección, pero no olviden que una infección no primaria en ese primer trimestre y periconcepcional, porque es importante, es igualita en la porcentaje de 20-30%. Es fundamental. Y por último, bueno, quedan muchas dudas, por eso los hablo como en las controversias que hay en el cribado. Vamos a hacer cribados dirigidos solamente el bebé que nace de una mamá que no estudiaron, un bebé que nace con algún signo, que ya es obvio que hay que hacerlo, o vamos a hacer un cribado universal. Hay estudios de costo, supera hacer un cribado para captar un niñito con un síndrome de citomegalovirus congénito, se puede gastar entre $2,000 y $20,000 para captar uno. Entonces, los estudios, hay que hacer estudios de prevalencia en el área epidemiológica y los beneficios, costo-beneficios, ¿no? ¿A quién vamos a hacer? A la embarazada, al bebé. Estos son datos importantes y les traje, este es el consenso que hizo el Reino Unido
con una iniciativa, lo llama la iniciativa, el consenso a la iniciativa para un síndrome congénito, y simplemente puntualizando, serología materna el primer trimestre. Si es negativa, usted sigue cada 4 semanas por si ella se infectó en ese momento, hasta que llegue al momento, pase al segundo trimestre. ¿Okay? Si la infección materna es primaria, periconcepcional en el primer trimestre, se arranca el valaciclovir, como estamos con evidencia científica y estadísticamente significativo, lo está aportando este trabajo hecho en Israel. Los neonatos con síntomas sabemos, ya lo hablaron muy bien, empezar cuanto antes de las 3 semanas, antes del mes, se pudiera prolongar 1 a 3 meses, lo hablaron y lo resumieron muy bien. Sabemos que todo citomegalovirus adquirido en el primer trimestre con o sin afectación, sabemos que no sepamos, pero que no tenga, aunque tenga una prueba normal, un 10 a 15% puede tener secuelas y no se sigan estos niños. Todavía no está indicado poner tratamiento. Entre el beneficio, si el paciente está asintomático, simplemente seguirlo. Y en los neonatos asintomáticos, si tienen prueba auditiva, imagen cerebral, de verdad lo que va a seguir es un control pediátrico. Las cosas han cambiado. Hoy por hoy dicen que los estudios viendo retrospectivamente involucraban niños asintomáticos y hoy las resonancias magnéticas hacen ver que niñitos asintomáticos pueden tener compromiso en el sistema nervioso central, entonces hay que rediseñar nuevos trabajos y esto a lo mejor se modifica pronto. Pues. Definitivamente que para terminar, no me quiere pasar esto, bueno, simplemente queda la última lámina, es para agradecer la Sociedad Venezolana de Infectología. En el 2014 publicó sus infecciones perinatales. Estar hoy aquí, esto es educación, esto es necesidad de estar actualizado, la medicina cambia, necesitamos cada vez unión de los posgrados, compartir temas, discutir temas, a mí me parece un objetivo formidable. Bueno, agradecida, no queda más que decir. No, imagínate, gracias. De verdad que gracias, Ibelice, porque el resumen, pues, creo que nos deja claro eso. Las cosas van cambiando, no, y uno no se puede quedar con lo que incluso aprende en el posgrado, porque sales del posgrado y las cosas siguen evolucionando. ¿Ok? Y esto es importante, además, seguimos el camino del diagnóstico molecular. Vamos hacia allá y tenemos que mantenernos al día. Una cosa importante, además de todo lo que ustedes han dicho de forma brillante, es desaprender los paradigmas. Siempre nos enseñaron que una sola patología nos tenía que explicar todos los signos, los síntomas del paciente. Y este es un reflejo de que puedes tener dos microorganismos, que puedes tener dos patologías que están coincidiendo en un mismo paciente. Entonces, por donde lo veamos, ha sido nutritivo, ha sido un alto nivel académico que se los agradezco profundamente. Yo estoy muy satisfecha, la Junta Directiva y la Comisión Científica de la Sociedad Venezolana de Infectología busca esto, la excelencia, el alto nivel académico. Este es el legado que va dejando la Sociedad Venezolana de Infectología, no solamente para nuestros miembros, para las nuevas generaciones y para aquellos médicos que no son infectólogos. De verdad que siempre agradecidos con el doctor Héctor Arrechedera, con el doctor Jesús Velázquez, pioneros pues esto que es telemedicina, SOS Telemedicina, el ingeniero que nos ha tenido paciencia a lo largo de todo este tiempo. Gracias, porque además sé que es hacer una pausa en este vorágine de actividades que tenemos, pero siempre que se aporte un grano a la educación médica continua, pues se va a multiplicar. Entonces, de verdad que muchísimas gracias. Seguimos a la orden. La próxima teleclínica será anunciada ya para 2025. Estamos haciendo el cierre. Esta es la tercera en este regreso de la teleclínica de la Sociedad Venezolana de Infectología y cerramos con broche de oro. Muchísimas gracias.